Señores, recibo a Roberto Kachanowski. ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué Gusto. tal? ¿Qué tal, Villano? A dos. No es plan platita, es plan sojita. Plan sojita Sojita 2. dos. Sojita 2. Hoy 300 millones logró comprar el Banco Central. ¿Qué significa esto para Roberto Que Kachanowski? están contando las monedas, ¿no? A ver, vamos a poner de esta forma. ¿Por qué salen con el plan soja 2? Y van a pagar 230 pesos el dólar soja y después lo van a vender a 170. De nuevo, el Banco Central, o sea, nosotros vamos a perder plata. Bueno, ¿Con qué va a comprar el Banco Central esos dólares? Con emisión. Claro. ¿Y la gente quiere esos pesos? Habrán habido... Últimamente escucharon hablar siempre de... Los economistas hablamos de caída en la demanda de moneda, que es, me saco los pesos de encima. La lata de atún que tengo que comprar la semana que viene, la compro ahora porque después no me alcanzan los pesos. Muy bien, entonces vas a tirar al mercado eso. Pero a esta gente no hay plata que le alcance. Mirá, te voy a dar estos datos para que tengas una idea de lo que, en la situación en que estamos. 2012 al 2020, promedio de exportaciones del complejo sojero cerealero. 20.000, 22.000 millones de dólares anuales. Hasta octubre de este año se exportaron 35.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares más y no hay plata para importar insumos, no hay plata para cerrar reservas, te ponen cepos por todos lados, etc. Se les está filtrando la plata por algún lado, hay fuga de capitales, las cuentas no son tan transparentes, aumentaron mucho las importaciones, básicamente por el tema del combustible, porque obviamente se disparó el precio del gas, etc. Pero lo que te quiero decir es, tenés una exportación récord del complejo cerealero sojero de 15.000 millones de dólares más que el promedio de los últimos 10 años. 15.000 millones de dólares para la Argentina es una enormidad. Y no hay un dólar. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? No hay un plan económico. No hay rumbo. O sea, se levantan todas las mañanas y dicen, che, a ver, ¿cómo resolvemos el problema? Se hizo otro agujero abajo de la línea de flotación del barco. Ponele algo. ¿Sí? Y entonces ponen ese algo y se le hace otro agujero por otro lado. Entonces terminan haciendo este tipo de improvisaciones. Ahora, ¿qué van a hacer después? Van a emitir y como esos pesos la gente no los quiere, ¿qué van a hacer? Van a colocar más LELIQs. Tomás, el periodo enero-octubre de este año, los intereses pagados por esa deuda, esa que se iban a ahorrar, ¿te acordás los intereses? Para regalarle a los jubilados los medicamentos, le iban a aumentar las jubilaciones, no sé qué historieta. Bueno, ya supera todo el déficit fiscal del Tesoro, o sea, el déficit fiscal primario, sin incluir los intereses, es más alta la pérdida del Banco Central por el stock de esa deuda que tiene, que no la puede pagar, que el déficit fiscal. ¿Te das cuenta? Estamos hablando, todos están mirando a cumple la meta fiscal, Pero escucha, y se le hace un agujero, pero de un tamaño fenomenal en el Banco Central que nadie controla. Billones. A ver, Billones. Billones. Lo ideal sería que hubiera un plan económico y que Argentina tuviera un navegar hacia algún lugar de tierra firme. En este contexto, en donde el Banco Central no tiene dólares, cansados de escuchar un montón de cuestiones Argumentos comerciales, todo trabado, recesión a la vista porque no hay dólares para importar insumos, para producir, todo lo que ya sabemos. Aquí y ahora y con este elenco, ¿qué otra cosa puede hacer Massa para buscar dólares? Pero, a ver, lo que puede hacer es Massa o el gobierno. Llamarlo como vos quieras. Vos, cuando no tenés respaldo político, credibilidad, no hay plan económico que pueda funcionar. Entonces vos me estás diciendo, che, ¿y qué hago ahora? A ver, ¿cómo zafo? ¿Cómo zafo? No tiene muchas formas de zafar. Porque lo que vas a tener es un proceso recesivo, porque te van a estar faltando insumos para producir, vas a estar tirando pesos al mercado que la gente no quiere, con lo cual se te disparan los precios, te vas a estar en un proceso de recesión con inflación. Y ojo, me hago responsable de lo que digo. Yo hasta ahora
confiaba en los datos del INDEC. Pero te voy a dar dos datos que me sorprenden. Primero, me sorprendió que se han perdido los datos de la encuesta. Es muy raro que pierdas... El censo. El censo. Sí, del censo, discúlpame, del Censo censo. nacional. Correcto. Es muy raro que pierdas una cosa de ese tipo. Pero el otro dato que me sorprendió es que el índice de precios al consumidor tiene un rubro que se llama alimentos y bebidas. ¿Sí? Aumentó 6,3% en octubre. Y siempre venía avanzando igual que la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia. ¿Sabes cuánto aumentó la canasta básica alimentaria que mide la indigencia en el mes de octubre? 9,5%. 3 puntos de diferencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo me estás midiendo alimentos? ¿Cómo estás midiendo el índice de precios al consumidor? Ustedes recordarán Moreno, INDEC, etcétera. Bien, llegaste al área en tiempos de mundial, vas a tener que patear. ¿Qué es lo que estás sugiriendo? Que me llama la atención los números que están apareciendo. Y No le podría- crees más al INDEC. ¿Qué quiere decir? Que Empiezo a dudar, porque si vos me perdés los datos de un censo y después veo que alimentos y bebidas, porque vos fíjate que alimentos y bebidas, en el índice de precio al consumidor te da 6,3. Y la canasta básica alimentaria, que es una canasta más chica todavía, que es la que define si vas a ser indigente o no, te da 9,5% de aumento. ¿Cómo puede ser tanta diferencia? Tomé la serie histórica más larga y siempre se movían iguales. Y de golpe en el mes de octubre tenés una diferencia fenomenal. En la canasta esa casi todo es alimento y bebida. ¿Cuál? En la canasta pequeña esa. ¿La canasta básica Claro, alimentaria? No, claro. es solo alimentos. Claro. Entonces comparo con alimentos y bebidas del índice de precio al consumidor. Entonces digo, che, ¿es 6,3 el índice de precio al consumidor o es más? Ah, Nelson, Yo ya escuché esto, en boca de consultores importantes, que nadie se anima a hablar, pero que en lo que es el off the record, a partir de los 2 últimos datos, empiezan a inquietarse, porque además una de las cosas que pasó fue que en la última medición el aumento de alimentos en Cava estuvo en el 7 y pico por ciento, y a muchos les llamó la atención que hubiera habido, con lo que impactan los alimentos, y visto que prácticamente nada bajó, ese 6,3 índice fue el último de índice. inflación. Así que eso yo lo vengo escuchando en consultoras importantes que vienen midiendo con responsabilidad el índice de inflación. Así que a mí no me sorprende esto que dice A ver, no Roberto. dudo de la honestidad intelectual No. de Labaña, de Marco Labaña. Estoy diciendo, por lo menos me tiene que empezar a llamar la atención, Sí. sobre todo con los antecedentes que tiene el kirchnerismo en términos de datos de actividad. No, y es cierto lo que A decía ver, el censo. Pablo. Hay un dato de Sí, la claro, realidad obvio, y eso increíble. quiero reconocer que Osvaldo lo venía marcando y no le poníamos el foco ahí. No hay dato del censo a esta altura. Verdad. Increíble. ¿Cómo puede ser? No hay dato. No hay datos ¿qué se sistematizados. sabe Y del no lo censo? va a ver. ¿Cuántos argentinos 46 somos? millones. Bueno, no, 46 eso- y ¿qué pico. datos No, hay eso no relevantes? se sabe porque en realidad los primeros datos, los preliminares iban a estar a 3 meses. A 3 meses anunciaron que iban a estar a 3 meses después. 3 meses después anunciaron que hubo un problema en el llenado, Así es. pero en general, entre otras cosas, hubo un problema porque fue muy malo cómo le enseñaron Sí, claro. a los censores a hacer los censos. De hecho, Censistas. muchos censores no cobraron. Censistas, no digas Censistas, censores, porque- muchos censistas no cobraron porque no supieron poner ellos Sí. su CBU Sí. en la planilla que tenían que poner para cobrar. Esa gente fue la que hizo el censo. Sí. Bueno, fue hace muchos años el censo, ¿no? ¿Hace cuánto fue exactamente el Fue en censo? mayo de este año. Mayo. Bueno, Mayo. parece que hubiera sido hace 10.000 años, Eso ¿verdad? te define las elecciones también, porque te definen cómo quedan compuestos los electorados por distrito, y por ahí La Matanza no tiene la cantidad de gente. Pero bueno, Bueno, ya hay una denuncia detrás de... sí, Sí. pero Mira, me estoy ¿cuánto- metiendo en otra perdóname, cosa. déjeme, van 6 meses, digamos, 6, 7 meses. ¿Cuánto es lo normal para procesar datos de un censo histórico en Argentina? Se va conociendo a lo largo del tiempo, Correcto. es lento, pero lo que llama la atención aquí es que se ha reconocido que ha habido problemas. Claro. En otros ocurrió que se hizo y te dijeron, bueno, algunas cosas demoran 3 meses, otros 6 y demás. Pero acá lo que se reconoció es que hubo problemas y ante esos problemas se está advirtiendo que a lo mejor los datos No van a estar nunca. no son seguros, o sea, no seguros. Eso es lo novedoso en relación a otro censo de lo que recordamos. Recordemos, Cacha, digo, pongo este tema sobre la mesa, porque yo recuerdo el periodo anterior donde se dejó de medir la pobreza porque no se lo podía Era estigmatizar. estigmatizar a los pobres.
el índice de precio al consumidor. Recordarán ustedes que salía el índice de precio al consumidor Congreso porque le hicieron juicio a las consultoras. Y había, bueno, hubo que rehacer los índices de Producto Bruto porque también se estaban distorsionados. Se distorsionaron mucho las estadísticas. Las estadísticas te sirven como médico, ¿viste? Para más o menos tener una noción para medir y a ver cómo estás en la situación. No te digo que te dé perfecto el decimal. Pero bueno, estos datos, lo mismo te pasa cuando vos mirás lo que yo te estaba diciendo. ¿Por qué están faltando dólares y estás exportando 15.000 millones de dólares más que en los 10 años anteriores en el complejo sojero y cerealero? Y te agrego un dato, y es gran parte de los productores, estoy refiriéndome al campo, están muy preocupados, muy enojados, con la sequía en el medio. Es muy complicado el panorama. Bueno, ahí hay otro problema. Porque vos, a ver, las cerealeras te compran, ¿sí? Pero le están pagando menos. Le están pagando bastante menos a los productores. Pues claro, salió una oferta adicional. Pero además tenés otro problema. Cuando tienen mucha oferta, dice, mira, yo ya tengo completo acá el almacenamiento, así que no te puedo recibir más. Entonces, le están pagando como 10.000 pesos menos por tonelada. Entonces ya hay mal humor por eso. Pero agregale que tenés un problema de logística. Mira, un nuevo dólar soja se ofrece para conseguir solo un poco de oxígeno, la trampa nos envuelve y nos pone unos contra otros. Quienes tienen compromisos los deben honrar y al mismo tiempo quedarán estigmatizados. Los privilegiados harán su gran negocio, traje a medida para la prebenda. La diferencia entre el dólar oficial y el dólar soja 2 será compensada por el Banco Central y la pagaremos todos los argentinos. Otra medida inviable. Y sigue el comunicado, esto lo firman Sociedad Rural de San Pedro, de Varadero, de Pergamino, de Rojas, Asociación Regional de Productores de Areco, de Capitán Sarmiento, de Salto, Sociedad Rural de Colón, Arrecifes. Mucha gente en contra de este soja 2, ¿eh? Sí, bueno, porque hay un punto muy importante, Diego, para marcar. Hay algunos productores que reconocen, por lo bajo, que tienen un privilegio frente a otro, frente al que tiene que importar una máquina, un tornillo y demás que no tiene el dólar. Es una situación, además, económicamente explosiva. Esto que se encuentra como una solución, es realmente, esto sí que es efectivamente, si vos tenés una infección, le está dando un medicamento que no baja la fiebre, la aumenta inmediatamente después por un efecto de rebote. Es un disparate. Yo te diría que esta es una política de vaciamiento del país. Sí, sí. Están vaciando el país. Porque vos tenés una seca fenomenal. Mirá, yo recorro mucho la provincia de Buenos Aires, pero tengo ya bastante la espalda doblada de andar en auto por la ruta. Y si vos agarras la ruta 8, la 7 y de la 5 por arriba, vos mirás a los costados y es amarillo. ¿Sí? Pasa hacia el sur, estás mejor. O sea que los rindes, vos vas a tener un 40% menos de rinde o de producción de trigo, por lo menos este año. Entonces, ¿qué están haciendo los tipos? Vení, tráeme ahora los dólares y después el año que viene, cuando la seca pegue y tengas menos, digamos, granos para vender, que se arregle el gobierno que viene. Además, tener en cuenta que... ¿Se entiende? O sea, me consumo todo ahora. Claro. Eso es lo que está haciendo Massa. Y además tenés en cuenta que si los productores venden ahora, el dinero que reciben no pueden pasarlo a dólares. ¿No? No es algo que puedan hacer. No, en realidad podrían comprar dólares menos. Claro, sí. Claro. Pero digo, no es algo que un productor habitualmente haga. Sí, depende. ¿No? Depende. Los productores más chicos generalmente no hacen eso. El productor es un... Vos tenés que conocer, yo los conozco mucho. Son personajes muy particulares, porque en un medio de un país loco, los tipos te invierten en una máquina. Pero por supuesto. Pero, o sea, tienen una... ¿cómo te compromiso decir? No, es un apego al campo. Que es muy importante. Y además te genera otro problema esto del dólar soja. La renta. Porque suponete yo te alquilo el campo y te digo tantas toneladas a precio tal de la soja. Ahora, como la soja va variando de precio, porque te pongo, dólar soja sube o baja o lo que sea, te digo, mirá, el negocio es de 12 meses. Entonces no sabes cómo hacer un contrato de alquiler. Yo te alquilo el campo para que vos lo produzcas, pero no podemos fijar el precio porque me estás cambiando el precio de la soja todo el tiempo. Hablemos de el dólar informal, el dólar blue, que siempre decimos, porque el gobierno, todos los gobiernos, sobre todo este último, que es un mercado muy pequeño. Bueno, ese mercado muy pequeño hizo saltar por los aires, por supuesto, a Batakis. Y ahora este dólar informal no está en 3.40 y pico del precio Batakis, pero
3.18 ahora. Sí. Bajó un manguito con respecto al cierre del viernes, pero viene subiendo 16 pesos, suponete, en el mes. Sí. ¿Qué podemos decir de eso? Es lo que ¿Tu siempre- frase de siempre vas Mi a decir? frase, y que no la puedo cambiar. Yo Si es la pensé de la- que tenías frase nueva. Ando poco imaginativo últimamente. Pero decila, mirá acá, pero me si decís el funciona. dólar, dale. ¿Cómo? Un Si éxito no se funciona, ¿por qué la vas a cambiar? Claro, equipo que funciona no se cambia. No me hagas cambiar la frase. toca. La frase es... Gracias. por favor. Entonces la frase es... El dólar en no- Argentina nunca no baja. Se agacha, toma fuerza y vuelve a subir. Sí, claro. Y va pegando escalones. Pero ¿qué Ahora, mira el a ver, mercado? Pero déjame siempre... Déjame que yo te haga la Sí. pregunta a vos. Dale. ¿Por qué si sube la leche, si sube el pan, si sube la ropa, si sube el combustible, no va a subir el dólar? Si es una mercadería como cualquier otra. El dólar en la Argentina es el arca de Noé. Es el lugar donde todos se van a refugiar cuando se viene el diluvio. Pero ¿qué pasó en las últimas 2-3 semanas que hay más gente queriendo subirse al arca? ¿Y por qué 3 semanas atrás estaba planchado y nadie eso no pedía boletos del nunca arca? lo no hay un disparador. Yo me acuerdo, bueno, vos no, pero en 1989, 6 de febrero de 1989. ¿Qué pasó 10 días antes del 6 de febrero del 89 cuando saltó todo por los aires y el Banco Central dejó de vender? No pasó nada en particular. Se va agotando y la gente de golpe dice, basta, no juego más. Y salen y compran dólares y se produce el hecho. No hay nada en particular. Puede haber algún hecho en particular. Por ejemplo, en una época saltaba mucho a fin de año, se producían las crisis, porque las empresas tenían que cambiar de posición por los balances, entonces Claro. era típico que saltara. Ahora te salta por cualquier razón, te salta en el momento menos pensado y por la causa menos sospechada. Cacha, Si querés, invento otra cosa. No, gracias por darnos la sensación de previsibilidad y manejo de situaciones. Dice, ¿tenemos alguna palanca para mover? No. Nada está, nada controlamos. Todo Gracias. puede ocurrir. No, sí, te puedo hacer una acotación. Rezá. Bueno, ahí está. Bien. Cada uno y a sus oraciones. Tranquilos. Gracias, Cacha. Gracias a ustedes.